Hace mucho tiempo, en un lejano pueblo de Japón, existían Hiroshi y su querida madre. Ellos eran muy felices y un día, mientras pensaban qué es lo que cenarían esa noche, Hiroshi vio cómo lentamente por debajo de la puerta se deslizaba un papel. Hiroshi lo vio y lo levantó con curiosidad. Lo abrió y lo leyó. Era un anuncio del gobierno. Decía: se les informa que desde el día de hoy, los mayores, como de 50 años más o menos, no lo digo yo, no me miren así, lo dice el gobierno, ya no sirven para nada en este pueblo. Solo comen y descansan y no trabajan. Así que, desde el día de hoy, todos los hijos mayores de cada familia tendrán que ir a abandonarlos a la montaña de Ubasute. Y los que no acaten esta orden serán desterrados del pueblo. Hiroshi no lo podía creer. ¿Cómo podría hacerle eso a su madre, que cuando era pequeño lo había cuidado por tanto tiempo, lo había cuidado y amado? Él, no sé, sentía tanta rabia que no era capaz de hacerle eso a su madre. Con todo el dolor de su corazón, le dijo a su madre lo que había leído. Y su madre, con mucha calma, le contó: Hiroshi, no te preocupes, es por tu propio bien. Y yo estoy segura de que voy a estar muy bien, igual que tú. Pero si no nos vamos ya, no vas a estar bien. Entonces, vamos, corre. Hiroshi tenía que obedecer a su mamá, así que la llevó. La cargó y iban subiendo la montaña de Ubasute. Hiroshi sentía mucha rabia e impotencia. Él no podía hacerle eso a su madre. La madre se veía muy tranquila, pero en el fondo también sentía ese dolor en el corazón por tener que dejar a su querido hijo. Hiroshi se armó de valor y decidió que regresaría con su madre. Así que, sin decir nada, se dio media vuelta y empezó a bajar la montaña. Y aunque suene cansado, hizo eso porque quería mucho a su madre. Cuando llegó a su casa, la escondió en el sótano. Y convivían, comían juntos, pero siempre en secreto. Un día, Hiroshi volvió a ver cómo otro papel se deslizaba por la puerta. Era otro anuncio del gobierno, pero esta vez decía: se les anuncia que si no logran resolver el siguiente acertijo, nos quedaremos con sus tierras. El acertijo consistía en hacer una cuerda de ceniza. Hiroshi y el pueblo se rompían la cabeza pensando en esto. La ceniza no se podía trenzar. Aparte, ¿cómo se podían quedar con las tierras que con tanto esfuerzo y trabajo habían trabajado? Hiroshi no se iba a quedar sin hacer nada, así que rápidamente y con mucha angustia le contó a su madre lo que pasaba. Su madre, con toda calma y confianza, le dijo: Hiroshi, tráeme un mechero y una cuerda. Hiroshi no entendía, pero le obedeció. Le llevó una cuerda y un mechero, y la madre lentamente fue quemando la cuerda hasta que se fue carbonizando. Ya tenía la cuerda de cenizas. Cuando Hiroshi fue y la mostró al pueblo, todos supieron inmediatamente que no, Hiroshi no lo pudo haber hecho solo. Hiroshi confesó que sí, tenía a su mamá escondida, y junto con él, más personas también lo confesaron. Desde ese entonces, comprendieron que, los que el gobierno llamaba adultos, mayores o viejos, no era que no sirvieran para nada. Al contrario, todavía tenían mucho que aportar, como su gran sabiduría, y desde ese entonces, la práctica de Ubasute quedó solo como una leyenda. Nosotras y nosotros somos, buenas noches, nosotras y nosotros somos los nadadores de cuentos y las niñas cuentan. Y hoy, esta noche, les vamos a narrar algunos cuentos que nosotras y nosotros creamos y adaptamos. Y vamos a estar acompañadas y acompañados del increíble coro del Colegio de San Ildefonso. Nosotros somos almas que cuentan y cantan. ¡Comenzamos!
Estaba Nachito y su abuelita Doña María en la cocina preparando la comida para la ofrenda. Nachito le dijo a su abuelita: Abu, cuéntame una de tus famosísimas historias, por favor. Su abuelita le contestó: Claro, hijito, siéntate y pon mucha atención. Su abuelita comenzó: Estaba la huesuda en su casa muy aburrida, sin saber qué hacer, hasta que se le ocurrió algo que hacer para distraerse. Salió de su casa y ¿a quién cree que se encontró? A su comadre que estaba buscando a sus hijos. La huesuda le contestó: Llámalo Cate, comadre, ahí te ayudarán a encontrarlos. Su comadre le contestó: Gracias, comadre, lo haré. Y sacando su teléfono para marcar, Nachito dijo: Oiga, ¿no le llega un olor a quemado? ¡Ay, el mole de tu abuelo! Muchacho tarugo, ¿por qué no me avisaste antes? Nachito le contestó: Perdón, Abu, es que estaba tan entretenido en tu historia que por eso no te interrumpió. Pero sígueme contando, Abu, sígueme contando. A ver, ¿en qué me quedé? En que llamaba Locatel, ¿verdad? Los de Locatel se espantaron mucho cuando le contestaron, porque la comadre de la huesuda le dijo: ¡Ay, mis hijos! Cuando la huesuda quiso salir a ver a quién se llevaba, se encontró a unos policías que, según ellos, su comadre le había dicho que no la dejaran salir, porque su idea era muy mala y no encontraba a sus hijos. La huesuda, muy desesperada, dijo: ¡Ay, mis ahijados! ¡Ay, mis ahijados! Nachito, como era un niño muy chiquito y ya tenía sueño, se quería dormir temprano, le dijo a su abuelita: Abu, ¿mañana me sigues contando, por favor? Y con un beso de buenas noches, se despidió de su abuelita. Y ofrendas y muerte, nos vemos el año que viene. Había una vez 3 amigos: Happy, el perrito, Kira, la perrita, y Barry, el hámster. Happy era el único que seguía con vida. Desgraciadamente, Kira y Barry ya se murieron. Un día, Happy escuchó hablar a los humanos sobre algo que te podía volver a la vida, y en eso se acordó: un hueso y una comida que te podían volver a la vida. Happy no les creyó porque luego decían mentiras, y muy grandes mentiras. Al día siguiente, Happy se despertó para ver qué comía, y en eso se encontró un hueso muy bonito y una comida que sabía y olía muy bien. Así que, para ver si se las podía dar a sus amigos el Día de Muertos, las guardó en un hoyo. Otra vez, cuando era Día de Muertos para las mascotas y animales, otra vez escuchó hablar a los humanos que para que el efecto de la vida del hueso y la comida durara para siempre, necesitaban unas piedras. Justo en eso llegó Kira y Barry. Y Happy se espantó, pero cuando los reconoció les dijo sobre las piedras y la comida y el hueso. Se los dio porque pensaba que eso les podía gustar. En eso desaparecieron y Happy pensó que iba a perder a sus amigos para siempre. Pero en eso aparecieron, estaban con vida. El efecto sí era verdadero, pero como el efecto sabía que no duraba para siempre, les dijo a sus amigos y decidió ir con sus amigos a buscar las piedras. Pasaron muchos meses antes de que pudieran encontrar las piedras. Cuando las encontraron se pusieron muy felices. Se las pusieron en sus collares y empezaron a brillar. Y desde ahora los llaman los guardianes de la vida y la muerte. Fin. Hola, mi nombre es Ana y les voy a contar la historia
de mi amiga Chocani y lo que sucedió en su cumpleaños número 8. Ella era una niña muy divertida, jugaba, saltaba y eso. Pero luego llegó el día de su cumpleaños número 8. Su abuelita le regaló la Huawei 3000 Terrenator. Dicen que es mejor que la de la manzanita. Y desde ese día Chocani ya no volvió a ser la misma. Al día siguiente la fui a buscar para jugar y su mamá me dijo que estaba muy entretenida en su tablet. Y al día siguiente también la fui a buscar y entretenida en su tablet. Y así pasaron las vacaciones de verano y ella en su Huawei 3000 Terrenator y yo sin amiga. Me quedé pensando y pensando qué podía hacer. Hasta que se me prendió el foco. Le pregunté a ChatGPT qué puedo hacer para que mi amiga dejara esa máquina embrujada. Y me respondió, acúsala con su mamá. De inmediato fui a su casa y le dije, tengo que decirle algo importante. Tiene que reducir el tiempo de la tablet de Chocani. Ella tiene que salir a jugar, saltar, vivir su vida. Afortunadamente me entendió y esa noche se escucharon unos gritos horrorosos, unos gritos que decían así. ¡Ay, mi tablet! ¡Ay, mi tablet! ¡Ay, mi tablet! Afortunadamente solo duraron una semana. Luego Chocani volvió a ser la misma. Ahora salimos a jugar en su patio o en el mío. Nos contamos historias de terror y cantamos canciones de K-pop. Por cierto, esta historia está basada en hechos reales. Fin. Bueno, si sigue temblando mi corazón, no sé por qué. Te va a salir también a ti muy bien.
puede. Sí se puede, sí se puede. Ay. Todo empieza en Tarimoro, Michoacán. Leandro había crecido con la leyenda de una cueva, una enorme cueva repleta de todos los tesoros que te puedas imaginar. Desafortunadamente, esta cueva solo se abrió una vez cada año y por un periodo, y además cambiaba de ubicación. Así que Leandro y su mejor amigo habían hecho el trato de buscar todos los años esta cueva. Uno de esos años llegó su amigo y le dijo, muy emocionado, ¡la tengo! Leandro, muy dudoso, le preguntó, ¿tienes qué? A lo que su amigo respondió, pues la ubicación de la cueva ya está abierta, vamos. A lo que los dos amigos decidieron hacer un plan para poder entrar y salir seguros de esta cueva, pues se dice que todo aquel que entra a esta cueva nunca sale. Ambos amigos se dirigieron a la cueva. Al llegar a la entrada, el trato era que su amigo entraba y Leandro lo esperaba afuera. Pero este se arrepintió y Leandro terminó entrando. Entonces pasaron los días y Leandro no salía. Su amigo se había preocupado, hasta se sentía mal. Entonces, cuando salió pálido, salió delgado. Para él solo habían pasado unas cuantas horas, pero no fue así. La gente le preguntaba qué había dentro de esta cueva y Leandro solo se quedaba mirando al vacío y no contestaba. Se decía que esta cueva era la cueva del diablo, así que le preguntaban que si esto era verdad y Leandro solo contestaba como una grabadora, sí, esta es la cueva del diablo. Y por cierto, Leandro es mi bisabuelo. Hoy les quiero narrar una leyenda que se cuenta en el pueblo de San Pablo, Chimalpa, en el Día de Muertos. Días antes, los pobladores ya están preparando sus ofrendas para sus seres queridos. El pueblo se viste de muchos colores con el papel picado. El mar de aromas nos rodea. La flor de cempasúchil está presente por todas las calles. Se tiene la tradición de ir a dejar ceras a los hogares donde tuvieron fallecimientos durante el año. Es una forma de demostrar respeto y apoyo a las familias. Por ello, las casas tienen abiertas las puertas las 24 horas del día para todo el público. Ahí es donde entra nuestra leyenda, la llegada de las almas. Cuenta la leyenda que en la noche del 31 de octubre e inicio del 1 de noviembre, los fiscales, al tocar las campanas chicas del campanario, oyen varias voces de muchos niños desfilando. Así que, si una de estas noches pasas por mi pueblo y oyes un ruido, no te asustes, porque puede ser uno de tus familiares desfilando. Y si gustas visitarlo, se encuentra en la alcaldía Coajimalpa. Sí. Buenas noches, les voy a platicar la historia de unos compas. Habían salido de trabajar cuando ya se había hecho de noche. Iban caminando por el monte cuando uno le dijo al otro: ¡Mire, compadre! ¿Esa lumbrita que se ve allá? Ha de ser dinero. ¿Qué dinero ni qué nada? Ya estás borracho, compadre. Tú ven y verás. Se pusieron a cavar donde se ve una lucecita y como a medio metro se encontraron con una olla. No, que no, compadre. Ahora veremos qué tiene. El compadre incrédulo metió la mano por la boca de la olla. Más tardó en meterla que en sacarla, porque estaba llena de caca.
Ay, compadre, ¿es que usted no cree? Tal vez ese dinero estaba destinado para mí. Los dos compadres se fueron para su casa, cada quien por un camino distinto. Pero el compadre incrédulo se fue pensando: ay, mi compadre se cree todo lo que le dicen. Le voy a dar una lección. El compadre, que no creía, se fue a donde habían cavado, agarró la olla y se dirigió a la casa de su compadre. Ahí hizo un agujero y ahí vació todo lo que estaba dentro de la olla. Pero justo donde había vaciado eso, estaba la cama de su compadre. A la mañana siguiente el compadre se levantó y sintió muy raras las cobijas. Dijo: ¡ay, vieja! Estas cobijas están bien pesadas. ¿Qué les habrán echado? El compadre se levantó y que va viendo y todas sus sábanas llenas de dinero. El compadre se volvió rico. Y el otro se enojó porque no le había salido su plan. Fin. Estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera quisiera reír de sentimiento, oh tierra del sol, suspiro por verte. Ahora que lejos yo vivo sin luz, sin amor, y al verme tan solo y triste, cual hoja al viento, quisiera llorar, quisiera reír de sentimiento. Ivana y Claudia son mejores amigas, viven en la misma colonia y hasta van a la misma escuela no muy lejos de aquí. En la última semana de clases ocurrió algo inesperado. Durante el recreo salía humo de la biblioteca y el ambiente se volvía misterioso, provocando que ya nadie se quisiera acercar allí. Así que decidieron investigar su origen. En un libro de magia descubrieron que el humo indicaba la presencia de fantasmas y era bien sabido por todos que la escuela se había construido sobre un cementerio muy antiguo. No había duda, este era un caso que resolver. En la ceremonia de fin de año, Ivana, Claudia y otros amigos llevaron a cabo un plan de liberación de fantasmas. Decidieron que el lugar ideal serían los sanitarios. Cada uno llevó un objeto valioso, como muñecas pequeñas, carritos de Hot Wheels, entre otros, que arrojaron a los retretes como ofrenda a los antiguos habitantes de la ciudad. También hicieron una poción verde que vertieron en el desagüe. Poco a poco el agua empezó a salir de las coladeras, inundando todo.
ruidos extraños se oían a su alrededor. Y ellos, felices, comenzaron a celebrar. Creyeron que el ritual había sido exitoso, que habían liberado a los fantasmas. Mientras tanto, en el auditorio, bien se escucharon los ruidos extraños, así que directora y maestros llegaron a los sanitarios descubriendo el plan. No habían liberado los fantasmas, solo habían colapsado las tuberías y drenaje de la escuela. Durante los trabajos de reparación, se encontraron una figura muy antigua que representaba la vida y la muerte. También varias urnas con objetos muy bonitos, como collares de piedras preciosas, entre otras. Desde entonces, parte de la escuela se convirtió en un museo comunitario, donde Claudia y Ivana dan visitas guiadas por las tardes y difunden la grandeza de la cultura mexica. Fin. ¿Conocen a las brujas? No. Las que lanzan hechizos y hacen pociones. Ellas, su más grande miedo es que en algún momento las llamas del caldero cambien de color. Se preguntarán por qué. Bueno, existe un rumor el cual menciona que si las llamas de tu caldero cambian de color verde, el fin de la humanidad comenzará. Una bruja, mientras estaba haciendo un pedido, un agua de calzón para una enamorada, se empezó a percatar cómo lentamente las llamas de su caldero empezaban a cambiar de color, a un color verde. ¡No! ¡Esto no puede ser cierto! ¡Esto no puede ser real! La bruja fue rápidamente a su biblioteca y sacó un libro, lo abrió, lo leyó y lo tiró. Y así estuvo haciendo repetidas veces hasta que encontró uno. Lo abrió, lo leyó detenidamente y este decía, y cito: si las llamas de tu caldero cambian de un color verde, la humanidad como la conocemos terminará. Pues, ¿cómo comenzó el fin de la humanidad? Bueno, déjenme les cuento. Si han escuchado noticias en la radio, la tele o en redes sociales, se han enterado de los pinchazos en el metro o en el metrobús. Una manera de robar. Te dormían y te quitaban tus pertenencias. Además de los síntomas ya conocidos, la UNAM encontró uno más, el cual te dejaba sin el control absoluto de tu cuerpo. Yo, al enterarme de esto, me preocupé, porque yo para muchos viajes uso Metro Pantitlán para transportarme. Así que agarré mis cosas y me fui. Me fui al Metro Camarones, donde se creó un búnker para los sobrevivientes y heridos. Cuando llegué, había demasiada gente y estaba la bruja del inicio, la cual nos cuenta que se fue después de escuchar esa noticia. Pasó el tiempo y mientras estábamos jugueteando con una radio para ver si encontrábamos alguna transmisión, se escuchó de repente: el fonógrafo, música ligada a tus recuerdos. Todos nos quedamos asombrados. Esto no puede ser cierto. Hay una estación de radio activa. Me propuse ir a mandar un audio. Agarré mis cosas y ya me iba a ir. La bruja me detuvo y me dio unas pociones para protegerme. Mientras iba de camino sabía que si no lo hacía rápido, los infectados iban a saber dónde estaba. Iban a acabar conmigo. Cuando llegué, empecé a conectar todo, encender cosas y agarré el micrófono. Ciudadanos de la República Mexicana, que escuchen este mensaje. Dejen sus diferencias, somos los únicos que podemos acabar con esta infección. No pude acabar el mensaje y en la grabación se le escuchó golpes fuertes. Y de repente, ¡zas!, se abrió la puerta. En la grabación solo escuchan gritos. ¡No! ¡No puede ser cierto! ¡Son demasiados! ¡Ya no puedo! De mí ya no se sabe. Puede que haya muerto, puede que haya sobrevivido. Lo dejo a su interpretación. Solo sé que me recordarán como un gran héroe. El héroe que ayudó a terminar la infección del tren. ¿Por qué el pandero dulce tiene miedo? ¿Por qué? Porque estaba pan de muerto. ¿Por qué el esqueletito no pudo exponer en su clase? ¿Por qué? Porque estaba muerta de miedo. ¿Por qué la Catrina es cada vez más guapa y elegante? ¿Por qué? Porque quiere matar a todos de la envidia. ¿Por qué los muertos son los mejores investigadores? ¿Por qué? Porque siempre ven más allá.
Ay, qué bonito es volar a las 2 de la mañana, a las 2 de la mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, para la alegría que da en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Y hasta quisiera llorar, ay mamá, me agarra la bruja y me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Que diga y que diga y que diga de usted, cuántas criaturitas se han chupado ayer. Ninguna, ninguna, ninguna no sé, dando en reflexiones de chuparle a usted. Ay, me faltó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me espantó una mujer, ay mamá, porque no quería ver lo que otros me habían contado. Lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado, ay mamá. Levántate Petra, levántate Juana, que ya anda la bruja debajo de la cama. Levántate Argelia, levántate Adela, que ya anda la bruja detrás de tu abuela. Que diga y que diga que usted, cuántas criaturitas se han chupado ayer. Ninguna, ninguna, ninguna no sé, dando en reflexiones de chuparme a usted. Ya, Popocatépetl, deja de andar con tus explosiones, que me despierta. ¿Quiénes son ustedes? ¿Y dónde estamos? Oh, gracias. Bueno, ya que me dijeron, les contaré mi historia y la de mi amado Popocatépetl. Hace mucho tiempo, en la época de los aztecas, yo conocí a un hermoso guerrero llamado Popocatépetl, mi amado. Él y yo nos enamoramos a primera vista. No tanto tiempo después, mi padre se enteró de que estábamos saliendo. Él fue y le propuso a mi amado que fuera a las guerras lejanas y si ganaba tendría mi mano. Él, sin dudarlo, aceptó. Pero no sabíamos que en el otro lado, contra quien me iba a pelear, había otro guerrero, celoso, porque estaba igual enamorado de mí. ¿Pueden creerlo? Bueno, seguiré. Él, celoso, pensó, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? La persona que amo se casará. Claro, ¿por qué no se me ocurrió antes? Puedo engañar. Puedo hacer una mentira. Así que se le ocurrió. Mintió. Difundió un rumor de que mi amado Popocatépetl había muerto en las guerras. Yo al escucharlo morí de la tristeza. Él, no tanto tiempo después, mi amado llegó victorioso de las guerras. Él al enterarse de que yo había muerto, fue a las pirámides, agarró mi cuerpo y subió unas montañas, en donde el frío siempre está y donde el silencio nunca faltará. Él me hizo una tumba y me puso. Él y se acostó junto conmigo hasta que su corazón dejó de latir. Los dioses, conmovidos por nuestra historia de amor, nos convirtieron en dos volcanes. Uno, estás igual, la mujer dormida, y esa soy yo. Y el otro, Popocatépetl, mi amado, que él
estás al lado mío. Él ya está despierto y cuenta una leyenda, y muy pocos saben que cuando mi amado Popocatépetl tire su lava, él y yo podremos volver a encontrarnos y podremos al fin vivir nuestra historia de amor que nunca se cumplió. Hola, ¿me conocen? Tal vez alguna vez han escuchado de mí. ¿No? Soy Carmen, la mujer del Callejón del Beso. Y en la noche de hoy les voy a contar mi historia. Yo vivía con mi papá, que era un viejo amargado y muy enojón. No me dejaba salir a ningún lado, pero en realidad la que me cuidaba era mi nana, llamada Juanita. Ella me cuidaba desde que estaba muy chiquita. Yo era muy inteligente y me escapaba a las iglesias. Pero no crean que iba a rezar. Me iba a ver con mi amado Luis, que era un joven muy apuesto y educado. Ahí nos veíamos todas las tardes y mi abuelita guardaba el secreto. Una tarde mi papá se dio cuenta y me amenazó. Me dijo: te voy a llevar a España para que te cases con un viejo rico y adinerado. Yo no estaba muy triste, pero sabía que mi amado no lo iba a permitir. Vio que el departamento que estaba enfrente estaba en renta y había un cartel que decía: llama al 55 74 32 21. Mi amado marcó. Lo sentimos, tu saldo se ha terminado. Muy sorprendido se dio cuenta que ya no tenía saldo y le metió una recarga de 20 pesos. Después volvió a marcar. Le dijeron que el departamento costaba muchísimo dinero, como unos 20,000 pesos. Él tenía un gran futuro por delante, iba a ser un gran minero. Pero a él no le importó y pagó todo ese dinero. Ahí pasábamos largas noches, hasta que una noche mi papá se dio cuenta. Agarró un cuchillo y se puso sus lentes porque no me alcanzaba a ver bien. Me lo enterró y así terminó con mi vida, con mis sueños y mi alegría. Ahora nuestras almas siguen en pena. No, pero antes, mi amado se tiró desde la montaña porque no aguantó el dolor de que yo me había muerto. Nuestras almas siguen penando, pero ahora estamos juntos y nos amamos muchísimo. Pero si van a Guanajuato y pasan por el Callejón del Beso, no duden en darse un beso con el amor de su vida, o si no, tendrán 7 años de mala suerte. Gracias. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. Niña, cuando yo muera, no llores sobre mi tumba. Cántame un lindo son, ay mamá, cántame la sandunga. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras me muero. En cambio si tú me cantas yo siempre vivo y nunca muero. En cambio si tú me cantas yo siempre vivo y nunca muero. Lucero de la mañana, el rey de todos los sones, canta la mañana.
martiniana y mamá que rompe los corazones. Lucero de la mañana, el rey de todos los sones, canta la martiniana y mamá que rompe los corazones. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras me muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, canta sones alegres, mamá, música que no muere. Si quieres que no te olvide, si quieres que te recuerde, canta sones alegres, mamá, música que no muere. No me llores, no, no me llores, no, porque si lloras me muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. En cambio, si tú me cantas, yo siempre vivo y nunca muero. Espérate que se me está bajando el En un pequeño pueblo de Oaxaca vivió un pequeño niño llamado Juan José. Él le gustaba mucho estar con su abuelito, tanto que había noches que se iba a dormir con él. En una de esas, mientras dormía, empezó a soñar algo muy extraño. Del techo caía un rayo que le atravesaba su pecho. Un animal misterioso le estaba saliendo del cuerpo. Era una serpiente con cuerpo de una langosta. Y él empezó muy confundido a intentar sacarla del cuerpo porque le dolía mucho. De repente cayó otro rayo que hizo que esa serpiente se convirtiera en llamas. Él seguía bastante confundido, pero tenía mucho miedo y un dolor muy fuerte. Él solo pensaba que se durmiera. A la mañana siguiente, bajo su almohada encontró una pequeña moneda. Una moneda de oro perfectamente hecha. Él no sabía ni siquiera qué hacía ahí. Él decidió ir a contarle a su abuelito. Su abuelito le preguntó: «No le habrás dicho a alguien, ¿verdad?». Él obviamente lo negó. Era la única persona que estaba con él. ¿Cómo le iba a poder decir a alguien? Ni que volaran para llegar tan rápido. Después de eso, su abuelito le empezó a explicar todo lo que había pasado esa noche. «Ese es tu nahual. Ese tienes que protegerlo mucho». De repente a su abuelito le cambió la voz. Debes de proteger mucho tu nahual, pues los brujos y magos de este lugar te lo tratarán de quitar, pero yo te protegeré. Ese movimiento lo hacía porque un pequeño mosquito que iba pasando por ahí los estaba observando desde todo el tiempo de su conversación. Casi lo podía matar, pero no lo logró. Él decidió que iba a proteger mucho a su nahual. Pero lo que no sabían es que ese pequeño mosquito que habían intentado de matar era un brujo, el brujo Anófeles. Él ya había planeado todo. Voy a hacer que el abuelito se enferme y que le pase algo. No voy a permitir que nadie me impida que yo le quite ese nahual a ese niño. En ese momento ese mosquito picó a su abuelito. Su abuelito tenía un dolor muy fuerte. Él enfermó y tiempo después murió. Juanito estaba muy triste, era con quien mejor se llevaba. Pero bueno, de regreso de su casa, tuvo un presentimiento extraño. Sentía que ahí estaba su abuelito, pero venían de enterrarlo. Eso era muy raro.
Antes de dormir, cuando ya estaba preparando su cobija, toda sucia, porque ya pues la había ensuciado, de repente empezó unos brujos afuera de su cama, de su casita, de su puertita, estaban rodeando, pero como moscos. De repente una lluvia muy fuerte, pero muy fuerte, se desató como las de por esos tiempos. Esa lluvia hizo que todos los mosquitos se fueran lejos, pues con la lluvia no iban a poder hacer nada. De una forma u otra, Juanito estaba muy seguro de que era su abuelito, pues en su conversación le había contado que su nahual era el de una serpiente que hacía que controlara las lluvias. Así, Juanito pudo dormir tranquilo, estando seguro de que estaría a salvo con el alma de su abuelito. Fin. No cambié mucho. ¿Han oído hablar de los nahuales? Cuando uno se imagina un nahual, piensa en una bestia o en una criatura feroz, ¿cierto? En un pueblo lejano, ¿verdad? Pues no, porque podría ser que suceda más cerca de lo que creen. Estaba pasando una tormenta muy fuerte, la cual provocó que Mantequilla, un perrito Golden Retriever tierno y juguetón, se escapara. Su dueño lo buscó por días. ¡Mantequilla! ¡Mantequilla! Pero no lo encontraba. Una tarde escuchó unos rasguños en la puerta. Sin saber quién era, abrió la puerta. Y era su perrito Mantequilla. Se puso muy feliz porque era su perrijo. Pero cuando lo levantó, notó que estaba muy flaco, con una mirada oscura y pesada, y con un extraño olor a metal. No le dio importancia porque pensaba que era consecuencia de estar tantos días fuera de casa. Así que lo dejó pasar, le dio alimento y lo bañó. Así pasaron los días, pero notaba comportamientos muy extraños. No movía la colita, no jugaba, no pedía salir a pasear. Hacía cosas que antes no. Una noche se levantó por un poco de agua. Iba pasando por la sala hacia la cocina, pero vio algo muy extraño. Era la silueta de su perro, sentado, pero como humano. Quiso no darle importancia porque al fin y al cabo era su perrito de toda la vida. Así que se fue a dormir. En la mañana salió de su habitación para buscar a su perrito Mantequilla, pero vio la puerta abierta y no estaba su perrito, así que lo fue a buscar. En camino encontró un viejito acompañado de Mantequilla. Le preguntó que en dónde la había encontrado. El viejito respondió que la encontró hace días, después de una tormenta, en unas ruinas. Al dueño se le hizo raro, pero le pidió que si se lo podía devolver. El viejito comprendió y se lo devolvió. Ya cuando estaban en casa, notó que su perrito ya estaba feliz, ya movía la colita, ya tenía la misma mirada juguetona de antes y ya no tenía ese extraño olor a metal. Pero otra vez escuchó los rasguños en la puerta. Pero ya no podía hacer Mantequilla porque él ya estaba adentro. Sin más opción, se acercó. Se asomó lentamente, pero vio al perro parado en dos patas, que lo miraba fijamente y le gritó: ¡Déjame entrar! ¡Ahora esta es mi casa! Rápido cerró todo, apagó la luz y abrazó a su perrito, con el único sonido de cómo el perro se alejaba lentamente. Después de eso no lo pudo soportar, así que se mudó de casa. Pero ya saben, si tienen una mascota y se les pierde, y cuando regresa empieza a tener comportamientos extraños, cuidado, porque podría ser un nahual. Ay, no, yo voy acá. Con permiso.
Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Antenoche fui a tu casa, 3 golpes le di al candado. Sirves para amores, tienes el sueño pesado. Resiste a acompañarme desde la iglesia dichosa, pero como no llegaste, tuve que venirme solo. Me estaba bañando ayer, pasaste por las orillas y no me quisiste ver. Estaban 2 tortolitas arrullándose en su nido, y por más luchas que te hice, te hiciste desentendida. Ay, Sandunga sí, ay, Sandunga no, ay, Sandunga del otro lado. Donde quiera que pego un brinco yo siempre caigo parado. Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios. Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón. Ay, Sandunga, ay, Sandunga. El ámbar de la vida de Hueso. Una noche antes del Día de Muertos, la mamá de Dalia encontró un ámbar. Dentro de ese ámbar había una flor de cempasúchil fosilizada. Al llegar a su casa, le dijo a Dalia, su hija: Dalia, no toques por nada del mundo el ámbar. Mañana lo llevo al laboratorio a que lo revisen. Y Dalia contestó: No te preocupes, no lo voy a tocar. Pero Dalia no se aguantó las ganas y la curiosidad. ¿Y qué creen que hizo? Efectivamente, lo tocó. En la noche fue al cuarto de su mamá y ahí estaba el ámbar. Lo tocó y apareció en un espacio blanco. Junto a ella, una caja que decía Uk. Dalia se acordó de su perrito, que hace unas semanas había fallecido. Con mucha curiosidad, abrió la caja y de ella salieron un montón de huesos. Los huesos empezaron a formar 4 patitas, una cola, una columna, un cuello, una cabeza, ¡un perro! Dalia no se explicó cómo lo reconoció, pero era Uk. Empezó a juguetear con él y pasaron algunas horas hasta que dio la mañana. Aparecieron en el cuarto de Dalia. Dalia pensó que Uk tendría ganas de jugar, así que le trajo un hueso y dijo: ¡Mira, un hueso! Y en ese preciso momento Uk se transformó en un llavero. ¡Uk! ¡Eres un llavero!
y en ese preciso momento se transformó otra vez en un hueso. Dalia descubrió que hueso y llavero eran palabras mágicas. Con ayuda de ellas pudo esconder a Hugh y también jugar con él. El ámbar no solo tenía la magia de regresar a un ser querido a la vida, sino dejarlos juntos por el resto de sus días. Fin. Había una vez una joven llamada Eva, a la cual le gustaba mucho la gimnasia. Un 2 de noviembre del 2014 a las 10 de la noche comenzaban las competencias nacionales, pero había un pequeño problema. El gimnasio estaba muy sucio, así que los organizadores encontraron una fábrica de último momento, la cual solamente tenía unos barriles de químico tóxico, pero como ya no había tiempo, simplemente los cubrieron con una manta roja. Y adelante pusieron la barra. Cuando Eva estaba en la barra, un compañero le lanzó una piedra. En ese instante, Eva perdió el equilibrio y se cayó en los químicos tóxicos. Al mismo tiempo que Eva se quemó toda la cara, el edificio se inundó y se cayó sobre Eva. Eva falleció. Algunos dicen que unos días después de esa misma competencia, el espíritu de Eva fue para vengarse de ese compañero que le causó el trágico accidente. Así que fue con su compañero y lo mató. También se escuchan los gritos de dolor de Eva el 2 de noviembre a las 10 de la noche. Fin. Va el coro.
En un mundo muy lejano, bueno, en el otro mundo, habían 2 kayaks. Estas 2 kayaks eran muy, pero muy traviesas. Cada 2 de noviembre se salían a escondidas por la ventana para ir a espantar gente. Su mamá siempre, pero siempre escondía la llave de la ventana para que no se escaparan. Pero quién sabe cómo las kayaks siempre la encontraban. Una vez, el 2 de noviembre de 2014, de nuevo hicieron lo mismo. Su mamá le dijo que por favor de nuevo ya no salieran, ya que en la ciudad había una bruja que se escondía y parecía una persona. Las kayaks de nuevo hicieron lo mismo. Sí, mamá, te prometo que esta vez ya no lo voy a hacer. ¿Ya se fue? ¿Ya? Ay, por fin, no se callaba. Bueno, sigamos. Entonces las kayaks de nuevo salieron por la ventana. Iban casa por casa, colonia tras colonia, y todas las casas siempre hacían lo mismo. Pedían dulces y luego se metían a la casa, espantaban. Nunca cambiaban su técnica. Entonces llegaron a una casa muy peculiar. Esta casa tenía adornos muy espantosos. Entonces tocaron la puerta. Cuando le abrieron, vio que había una viejita. Esta viejita se veía de la tercera edad, muy grande. Bueno, así se veía. Y entonces hicieron lo mismo. Le pidieron dulces. La viejecita con mucho gusto fue a su cuarto, fue por dulces. Las kayaks se metieron a su casa y se escondieron. Cuando la viejecita bajó, se dio cuenta que las kayaks no estaban, así que las kayaks salieron y la espantaron. La viejecita reveló su verdadera identidad. Es que las kayaks estaban muertas de miedo. Y adivinen quién era. La bruja. Las kayaks se perdonaron. Le dijeron que no iban a volver a hacer eso. Y la bruja les dijo que estaba bien, pero que tenían que ser sus guardianes de por vida. Bueno, no sus guardianes, más bien sus esclavos. Y entonces las kayaks no tuvieron de otra y tuvieron que acceder. Así que por eso cambiaron la fecha de pedir dulces al 31 de octubre en vez del 2 de noviembre. Este cuento se titula Miautlán. Una mañana, Lisa y su gato Becket despertaron sin saber dónde estaban. Sin duda, no era la habitación de Lisa. En el patio había señoras con sombreros puntiagudos y muchos gatos por ahí haciendo cosas de gatos. Una niña con uno de esos sombreros se les acercó y les dijo: «Ah, tú eres la nueva de la Honorable Academia Nacional de Brujas, ¿verdad? Vengan, les mostraré la escuela. Empecemos por la biblioteca». La biblioteca era enorme. Había muchos libros. Uno llamado Viaje al Mictlán. Lisa lo abrió y como un agujero negro la absorbió con todo y gato. Solo se alcanzó a escuchar ¡miau! Cuando llegaron a un lugar oscuro. Olía a tambores y sonaba el copal. Digo al revés. Sonaban tambores y olía a copal. Ahí habían dos seres con cara de calavera. Se presentaron como Mictlantecutli y Mictlantecíhuatl, el señor y la señora del Mictlán. Lisa y Becket se quedaron con cara de plátano y se voltearon a ver asombrados. El señor y la señora del Mictlán les explicaron que el Mictlán era el lugar al donde iban los muertos y las muertas y que hacían un recorrido que duraba 4 años y eran 9 niveles. Pero que por suerte ellos solo tendrían que pasar el río.
A Beckett eso no le pareció nada tranquilizante, pues no quería mojarse, pero ni modo, no había de otra. Pasaron el río con mucha dificultad, sobre todo Beckett. Caminaron 1 hora, 2 horas, 3 horas, hasta que llegaron a un lugar hermoso. Un lugar lleno de árboles y pasto y flores de cempasúchil. Ahí se acostaron y se quedaron dormidos. Cuando despertaron, estaban otra vez en la habitación de Lisa. Lisa pensó que había sido todo un sueño, pero supo que no cuando vio sus zapatos llenos de lodo y a Beckett con pétalos de flores de cempasúchil enredados en su pelaje. Entonces comprendió que sí, que lo habían logrado. En eso entró su mamá y le dijo: «Lisa, es hora de despertarse». ¡Ah, qué fastidio! Era día de ir a la escuela. Y la verdad es que Lisa soy yo. Fin. Buenas noches. Les tengo una pregunta y quiero que todos me contesten fuerte, pero todos, de aquí, de allá y de allá arriba. ¿Tienen frío? Yo también. Bueno, les he de contar que este frío viene de aquí, de estos gruesos muros de este gran colegio de San Ildefonso. Aquí se encuentra un alma penando. Muchos dicen que no saben que aún está muerto. Otros dicen que simplemente está buscando justicia para los suyos. En el siglo XVII, Pablo Arenas entró a esta escuela. Era pero cuando les digo un gran, era un gran estudiante. Él venía de una familia muy prestigiosa, para ese entonces Nueva España. Pablo era un hombre alto, de tez clara, delgadito, era muy, pero muy divertido y tenía muchos amigos. O sea, era perfecto. Solo que tenía un pequeño defecto. Se tenía que tomar una pastilla justamente a las 8. Esta pastilla hacía que él no imaginara voces o personas corriendo o cosas muy, pero muy raras. Todo era perfecto. Hasta aquella noche de junio de 1767. Pablo se había quedado dormido. Se despertó hasta como por las 11 de la noche. Y de repente, ¡ay! Le empezó a doler el cuello, la cabeza. ¡Ay, qué dolor! Se sirvió agua. ¡Ay, qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ay, no aguantaba el dolor! Y empezó a escuchar algo. Pablo. ¿Quién me habla? Soy yo. Te tomaste tu pastilla. ¿Y qué quieres? Oye, como que ¿no hueles a quemado? Se está quemando. Se está quemando algo. ¡Salte! Pablo salió de su cuarto y cuando vio, el colegio se estaba incendiando. Aquí, justo en el patio principal, empezó a arder libros y libros hasta llenar la fogata hasta el cielo. Yo creo que te vas a morir, Pablo. Y de repente, empecé a escuchar ruidos, empecé a escuchar golpes, empecé a escuchar caminadas. Y las voces cada vez eran más fuertes, que se lanzara. ¡No!
Pablo de Arenas se murió aquí, quemado, en el patio principal de este gran colegio, el Colegio de San Ildefonso. Se dice que su alma sigue rondando aquí y por eso el frío no es de casualidad, es porque de seguro el alma de Pablo está vagando entre todos nosotros, buscando justicia o buscando saber si él ya está muerto. Sobre los montes, con la luz que agoniza, nuestra vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo que Dios nunca morirá. Voy a dejar las cosas que amé, la piedra ideal que me dio nacer, pero sé que después habré de gozar la dicha y la paz que en Dios hallaré. En donde se piensa que la realidad termina, ellos nunca mueren, ni que se conmueve, el que busca su gratitud. Sé que una nueva luz habrá de alcanzar nuestra soledad, y que todo aquel que llega a morir empieza a vivir una eternidad. Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Muchas gracias, muy buenas noches, gracias por haber asistido y acompañarnos esta fría tarde-noche. Para esta última pieza les vamos a pedir que se pongan de pie, porque necesitamos que bailen con nosotros y que canten con nosotros para que se nos quite el frío justamente. Este es el baile del esqueleto, mueve la cabeza, no te quedes quieto. Y si este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. Este es el baile del esqueleto, mueve las rodillas, no te quedes quieto. Y si
si este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. Este es el baile del esqueleto, mueve todo el cuerpo, no te quedes quieto. Y si este ritmo para de sonar, yo me congelo en mi lugar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Queremos agradecer a todo el equipo del Colegio San Ildefonso que siempre nos abre las puertas. Mariana, Ale, todos los técnicos del sonido, Rocío. Y pido un fuerte aplauso para la directora de los niños, Norma. Y para la maestra Selene, que es la directora del coro de San Ildefonso. Muchísimas gracias por haber asistido a esta noche de cuentos, leyendas, canciones, donde escuchamos la voz cantar y contar. Muchísimas gracias y nos vemos en muchos cuentos. Adiós y canciones.